Ok, entonces me escuchan bien, ¿cierto? Voy a compartir otra vez la pantalla. Y bueno, como dijimos, vamos a estudiar lo que es esta materia del canon de las escrituras. Y en esta ocasión vamos a hablar justamente del significado. Vamos a ver algunos términos, alguna terminología etimológica que nos va a ayudar a ampliar un poquito el conocimiento y sobre todo las cosas de entender lo que viene después de estas clases. Les decía que estas clases son tanto históricas y por lo tanto son un poco tediosas en un sentido. Pero realmente creo yo que esta clase es fundamental para nosotros entender, comprender y poder dar de alguna manera una retroalimentación a otros acerca de lo que creemos y por qué creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Porque hay diferentes, de alguna manera, argumentos que pudiéramos dar nosotros en favor de las escrituras como la palabra de Dios. Y bueno, el canon, entender la historia nos va a ayudar mucho a tener un amplio conocimiento nosotros de las escrituras que leemos y cómo o por qué podemos aceptarlas como inspiradas por Dios. Hay muchos argumentos externos, pero sobre todas las cosas en el creyente, lo que le da veracidad, testimonio y le da tranquilidad acerca de lo que habla son las escrituras, es el testimonio del Espíritu Santo, es el testimonio interno del Espíritu Santo. Así que eso es algo muy importante a notar. ¿Sí me están escuchando? Sí, No te escucho, Eli. Sí, ¿Sí? sí ¿Todo? se oye, Rafa. Ok, todo Sí, fluido, ¿verdad? pues un poco. Ok. De todas maneras la estoy grabando y la va a quedar registrada ya sin ningún inconveniente, espero yo. Y bueno, lo voy a checar. Una disculpa de antemano, no me había pasado esto. La verdad es que desde ayer estamos batallando con esto del internet y me enoja mucho, ¿no? Porque estoy pagando un servicio y sin embargo no te dan respuesta. Entonces, sí estoy un poco molesto y espero que no me enoje con ustedes. Pero, ¿qué significa la palabra canon? Aquí voy a abordar un poco el significado de la palabra canon de una manera etimológica. La palabra canon viene del griego, que a la vez procede del hebreo, kanej, que es junco o caña. Es una caña recta utilizada como regla y puede ser dividida en unidades, como sucede con las reglas que conocemos hoy en día. Y de esta forma de alguna manera definir qué es la palabra canon etimológicamente, ahí pasa a ser referida, a ser tomada para decir que es una serie de marcas o lista o serie de la que determinamos o de la que podemos decir es la lista inspirada por Dios para ser de alguna manera la guía infalible que el Señor nos ha dado para guiar nuestras vidas. Es lo que dijo Tomás de Aquino, es la sola canónica escritura e regula fide. Es la única regla que nos regula, que nos dirige, que debería determinar el curso de nuestras vidas. Es la regla, al final de cuentas, para nuestra fe y nuestra práctica. Pero ¿cómo estamos seguros de eso? Es lo que vamos a ver todo este curso. Dice R.P. Hanson, es la lista de escritos reconocidos por la iglesia como documentos revelados por Dios. Es las escrituras, el canon, se refiere justamente a esos libros que tenemos en nuestras Biblias, que podemos decir son inspirados por el Señor, son inspirados, fueron dados por el Señor para regular nuestras vidas, para guiarnos por ellas. Entonces, básicamente ese es el significado, digamos, etimológico de la palabra canon. Son los 66 libros que tenemos en nuestras Biblias. Vamos a ver su composición, vamos a ver por qué estos libros están en nuestras Biblias y por qué otros no están, porque otros los omitieron, incluso estuvieron a punto de ser aceptados como parte del canon. Algunos otros fueron aceptados por algunas iglesias, tanto griegas como romanas, incluso la siriaca, que rechazó a Pedro, rechazó la epístola de los hebreos. ¿Por qué sucedían estas disputas? ¿Quiénes decidieron o de alguna manera determinaron que dichos libros estén en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento? Porque como veremos la semana pasada, se componen de una manera un poco distinta
y en un tiempo distinto, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Entonces, ¿cómo procede esta palabra? ¿Por qué le llamamos canon a la lista de los 66 libros de la Biblia? Quizá fue Atanasio, que fue un obispo de Alejandría, un padre de la iglesia muy importante. Fue el primero en usar quizá esta palabra en este sentido, en una carta que escribió en el 367. Estamos hablando del siglo IV. Y quizá fue el primero que se refirió a la palabra canon para de alguna manera referirse a las escrituras que conocemos como Biblia, que a la vez viene de biblion en griego, que significa libro, y o había otro sinónimo para referirse a la Biblia, como ta Biblia o los libros, y esto aparece en Segunda de Clemente, capítulo 2, 14, que fue una epístola, una carta que circuló en el segundo siglo, que fue muy importante también, tiene un valor histórico muy importante y es una carta hermosa, increíble, si la pueden leer, léanla. Conste que le estoy diciendo que es una Biblia, es una epístola o una carta que no es canónica, pero que te puede bendecir, te puede ayudar. Y dice así, los libros y los apóstoles declaran que la iglesia ha existido desde el principio. La palabra los libros en el griego, según Clemente escribe esta Biblia, refiriéndose o haciendo referencia al Antiguo Testamento principalmente y algunos escritos que ya circulaban en el primer y segundo siglo como inspirados por Dios, especialmente las cartas del apóstol Pablo y también algunos evangelios de los 4 que tenemos. Así que estamos viendo que en el desarrollo del canon del Nuevo Testamento fue un desarrollo gradual. El canon de los 39 libros que tenemos en el Antiguo Testamento se llevó a cabo casi durante 1000 años y pico. Sin embargo, vamos a ver también que el tiempo de la formación del canon del Nuevo Testamento se dio en mucho menos tiempo. Incluso los salmos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, fueron años, cientos de años que se recopilaron dichos cantos y dichas oraciones. Vamos a ver esa formación, cómo se formaron, quién decidió que fueran parte de la palabra de Dios. Ahora, mis hermanos, antes de empezar con la historia, quiero de alguna manera recordar. Quiero que nosotros tengamos de alguna manera en claro cuáles son los libros que creemos que son esa regla o esa serie de libros que Dios nos dio para someternos a ella porque a, aparte que fue escrita por un hombre, creemos los cristianos, que Dios sopló, que Dios inspiró, que Dios de alguna manera usó a las personas, a los apóstoles, a los profetas, a los reyes, a escribir lo que Dios quería que nosotros hoy en día y durante todas las épocas la iglesia escuchara, leyera y conformara su vida conforme a estos libros. Y dice una confesión muy importante. Estas diapositivas se las voy a enviar al grupo de WhatsApp terminando la clase. Dice, bajo el nombre de Santas Escrituras o Palabra de Dios escrita, se encuentran todos los libros del Antiguo y Nuevo Testamento. Pregunta, ¿cuántos libros hay en el Antiguo Testamento? No te escuchas, Adri. 39. 39, Jerónimo. Muy bien. No, Romeo, tú no. ¿Cómo podemos dividir el Antiguo Testamento? No les voy a pedir que digan todos los libros, pero ¿cómo podemos dividir o cómo se divide de alguna manera entre las iglesias evangélicas protestantes el Antiguo Testamento? Lo dividen primero desde lo que es el Pentateuco, los primeros 5 libros, y también hacen una división importante a partir de los salmos. A veces llegan a sacar los 150 salmos y esa es otra división del Antiguo Testamento, ¿no? Ok. ¿Sabes cómo se llama esa división? Los libros poéticos, salmos, eso, Pentateuco, los históricos, los poéticos, y ya los proverbios y ya los profetas. Exactamente. Hay una división, Pentateuco, los libros históricos,
los libros sapenciales o de sabiduría, los profetas mayores o menores, es digamos, la división clásica que tenemos. En el Nuevo Testamento es algo parecido. ¿Alguien sabe cuál es la división del Nuevo Testamento? ¿Cómo dividimos los libros del Nuevo Testamento? ¿Sí? ¿Nobody? Pues desde entrada pues son los evangelios, los 4 evangelios, el libro de Hechos, las cartas paulinas, las cartas de Pablo, ya después lo que Adri, espera, ¿no? ¿qué me dices de las cartas católicas? Cartas universales. Es eso. Cuando hablamos de cartas católicas, no nos referimos a que pertenecen a la Iglesia de Roma. La palabra católico quiere decir universal. De hecho, esto es harina de otro costal, de alguna manera, pero la palabra católico no es en sí mala. El problema es que nosotros hacemos referencia a los católicos como los romanistas, pero está muy mal usar ese término para los romanistas o para los que son de la Iglesia de Roma. Está mal usar ese término y lo vuelvo a repetir. ¿Por qué está mal? Porque el término catolicismo se usó para referirse a todas aquellas iglesias que han creído en la enseñanza de los apóstoles y de las sagradas escrituras y no se han desviado. Es la fe que es católica, la que es común, la que es universal según las escrituras. Sin embargo, la fe de los romanistas se aleja de la fe de las escrituras. Por lo tanto, no, el término católico debería ser referido para nosotros los cristianos, que creemos en las escrituras como palabra de Dios y única regla para creer en ellas y dirigir nuestra vida, porque creemos que la iglesia es una iglesia católica, es una iglesia universal. Ahorita estamos representados algunos de diferentes iglesias, pero pertenecemos a una sola iglesia, la iglesia del Señor, la iglesia que está en todas partes del mundo. Así que el término católico no es en sí malo. Por eso estas cartas generales también se les conoce como universales, como dijo Chris, me parece, o católicas. En sí no hay nada de malo con el término. El problema es que lo asociamos inmediatamente a la iglesia de Roma. Entonces, nada más eso es una nota entre paréntesis. Y dice la Confesión de Fe de Westminster que bajo el nombre de las Santas Escrituras o Palabra de Dios escrita se encuentran todos los libros del Antiguo Testamento, los cuales son 39, y en el Nuevo Testamento, los cuales son 27. Todos estos fueron dados por inspiración de Dios para que sean la regla de fe y de conducta. La Confesión de Fe de Westminster fue escrita aproximadamente en el siglo XVII. En algunos años, algunos eruditos se reunieron para compilar una confesión que de alguna manera testificara o expresara lo que las iglesias protestantes o después de la Reforma o que surgieron de la Reforma creen y se diferencian de la iglesia católico romana o los romanistas. Voy a usar este término durante todas las clases, romanistas. No voy a usar el término católicos por el motivo que les acabo de decir. Voy a hablar de romanistas. Es muy diferente. Otra confesión o otro escrito muy importante fue la iglesia, los 39 artículos de la iglesia de Inglaterra o anglicana. Dicen así: la Sagrada Escritura contiene todo lo necesario para la salvación, de tal manera que lo que no se lee en ella o puede probarse a través de ella, no se exige a ningún hombre que sea creído como artículo de fe, o se piense que sea requisito o condición para la salvación. En el nombre de la Sagrada Escritura entendemos esos libros canónicos del Antiguo y Nuevo Testamento, cuya autoridad nunca ofreció ninguna duda en la iglesia. Fíjense algo que es muy importante y que vamos a notar. Vamos a notar cómo a lo largo de la historia el Señor, en su soberanía, en su providencia, cuidó, de alguna manera sustentó a la iglesia para mantener segura la verdad de las Escrituras. Por eso Pablo llama a la iglesia como columna y sostén de la verdad. Dios en su providencia, repito, usó a la iglesia en diferentes épocas, en diferentes conflictos y en diferentes discusiones para salvaguardar, para guardar el depósito de la fe. Y el Señor es claramente expreso que su palabra debe ser obedecida.
Por lo tanto, nuestra tarea es, como maestros de la palabra, como futuros investigadores de la Biblia, exegetas, nuestra tarea es, nuestra labor es determinar por qué creemos que las escrituras son la palabra de Dios. Esta materia puede pasar por alto o la pueden pasar por alto muchos cristianos. No todos están obligados a tomar esta materia. Pero si tú te propones ser un estudioso de las escrituras para bendecir a la iglesia del Señor, tienes que entender estas cosas. Tienes que estar seguro y mostrarle a la iglesia que lo que tienes o lo que predicas o lo que hablas es la palabra de Dios. Ahora, ese es el canon del Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Cuál es ese canon? Y lo repito. Tenemos, número 1, la ley o el Pentateuco, que lo conocemos. Penta viene del griego 5. Uco significa, ¿cómo se puede traducir esto? Como cajita o estuche donde se ponían los libros. 5 estuches, refiriéndose a los libros. Pentateuco, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Después tenemos los libros históricos, que es Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. También tenemos los libros poéticos, que es Job o sapenciales o de sabiduría, que es Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares. Profetas mayores, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. ¿Alguien sabe por qué se les llama profetas mayores? ¿Estaban más viejitos? Porque creo que nos habías explicado que habían sido los que habían escrito más, ¿no, Rafa? Eso es trampa, Eli. Sí, se refiere a eso. Extensión Justamente, de sus libros, ¿no? ajá, es la extensión de sus libros. No es que sean más importantes o no es que sean más ruquitos, ¿ok? Es porque la extensión de los libros es mucho mayor a la de los profetas menores o anteriores, como le llama en la división de la Biblia hebrea, que es Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Algo precioso que tenemos que notar en esta división, que es la que heredamos la mayoría de iglesias protestantes y evangélicas, es que lleva un orden muy cronológico. En algunas partes, quizá no. Por ejemplo, tenemos que el primer libro de la Biblia es Génesis. Sin embargo, muy probablemente el primer libro en ser escrito fue Job. Por algunos datos geográficos y culturales podemos determinar eso. Por ejemplo, también en las últimas partes, Zacarías, Malaquías, fueron profetas de alguna manera antiguos, pero muy probablemente era mejor terminar con Esdras, Nehemías, que son uno de los libros quizá que nos hablan del post-exilio, después que el pueblo de Israel regresa. Pero bueno, son detalles cronológicos que no le restan valor a nuestras Biblias tal y como las tenemos ahorita. Ahora, esta es nuestra división del Antiguo Testamento. Tenemos una división del Nuevo Testamento también, que se divide en evangelios. Tenemos Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Hechos, o históricos más bien, que es Hechos de los Apóstoles. Tenemos las epístolas del lado izquierdo de su pantalla. Tenemos las de Pablo, que son bastantes, Romanos, Primera, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda carta de Timoteo, Tito, Filemón. Del otro lado tenemos las cartas o epístolas católicas u universales, que es Hebreos, Santiago, Primera y Segunda de Pedro, Primera y Segunda de Juan, Tercera de Juan y Judas. Aquí para clarificar, ¿alguien tiene alguna duda por qué se hacen referencia a estas cartas como católicas o universales? ¿Alguien sí saben por qué es, verdad? A ver, ¿quién me dice? Ramiro, antes que te duermas, amigo. ¿Por qué se le llama universales? Porque no fueron escritas específicamente a ninguna iglesia. Creo que son preguntas muy obvias. Así es, así es. Perdona la obviedad, Ramiro, pero no quisiera pasar de lado ninguna duda en cuanto a esto. Porque aunque pueden ser obvias para ti, Ramiro, no para todos lo pueden ser. Así que, por favor, bájate a nuestro nivel de humildad, amigo, y sencillez. Católica se refiere justamente
a esas iglesias que no están especificadas o de alguna manera no se dirigen a un grupo específico. Por ejemplo, la iglesia de Efesios se refiere la carta de Efesios se refiere obviamente a los cristianos en Éfeso, en Corinto y demás, pero estas en sí no tienen de alguna manera un destinatario de alguna manera específico. Por eso pueden ser referidas para todos los creyentes, aunque también hemos de decir que todas las demás epístolas y libros son para todos los cristianos. Ahora tenemos la última división, que es el Apocalipsis, que puede ser llamado como los libros de la escatología. Escatología se refiere o hace referencia a los acontecimientos de los últimos días. Y bueno, tenemos aquí Apocalipsis. ¿Alguien sabe si hay algún otro libro de la Biblia que pueda ser insertado entre los libros de las últimas cosas o de la escatología? ¿Alguien piensa en algún otro libro? Tanto del Antiguo o Nuevo Testamento. ¿Qué otro libro podríamos poner ahí en Apocalipsis? O en los libros de escatología. Podemos poner Daniel. Exacto. Está Zacarías. Exacto. Isaías. Okay. Malaquías. Hay varios. Excelente. Sí, yo creo que casi toda la Biblia está entrelazada, entonces está unida para que se pueda cumplir lo que viene en Apocalipsis. Excelente, qué excelente comentario, Cris, porque es cierto. Ahorita vamos a ver eso, cómo todo el mensaje de la Biblia está entrelazado en un solo mensaje, cómo cada narrativa, las narrativas de las escrituras, las historias, los acontecimientos, todos convergen en una metanarrativa, en una gran historia, y lo que vamos a ver ahorita. Y podemos insertar justamente, como dice Cris, en los libros de escatología o de los últimos tiempos, el libro de Daniel, especialmente porque tiene muchas referencias a las últimas cosas que vamos a estudiar más adelante en teología sistemática. Tocaremos también el término de escatología. Bueno, y también Zacarías tiene algunas cosas que pudiéramos tratar de insertar acá en los libros de las últimas cosas, y otros libros como Isaías, que habla acerca del reino futuro mesiánico. Entonces hay distintas cosas que pudiéramos sacar de ahí, pero bueno, nada más es para mencionar esto. Ahora, la Biblia hebrea tiene una división un poco distinta. Nada más lo divide en 3 secciones el Antiguo Testamento. Tenemos que entender que los judíos ortodoxos o los judíos no mesiánicos, los que no creen en Jesús como Mesías, solamente aceptan como escritura o palabra de Dios el Antiguo Testamento, lo que ellos le conocen como el Tanaj. Y el Tanaj tiene de alguna manera 3 principales de alguna manera divisiones, que es la ley o la Torá. La palabra Torá puede ser traducido como estatuto, mandamiento o incluso enseñanza. Y bueno, esto comprende lo que nosotros tenemos como el Pentateuco o la ley también, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Ahora, fíjese la diferencia entre estas divisiones con nuestra Biblia protestante. Porque tenemos ahora los Nevi'im o Nevi'im, como le quieran traducir o como quieran pronunciar el hebreo, que son los profetas, Josué, Jueces, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Isaías, Jeremías, Ezequiel, y los 12 profetas, que son Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Ahora, aquí tenemos a los profetas y fíjense que insertan en estos profetas a Josué, al libro de Jueces y a los libros de las crónicas de los reyes, justamente de 1 y 2 Samuel y 1 y 2 Reyes, que hace referencia al reinado de los reyes de Israel y de Judá. ¿Por qué les llaman profetas? Sencillamente porque hay algunas cosas que anuncian ciertas, de alguna manera, profecías mesiánicas y de restauración, y así lo quisieron de alguna manera dividir. Y por último tenemos los escritos o los Ketuvim, y aquí se incluyen a los Salmos, Proverbios, Job, Cantar de los Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés, Esther, Daniel, Esdras, Nehemías, que es tomado como un solo libro, y Primera, Segunda de Crónicas. Tenemos aquí 24 libros.
en la Biblia hebrea. Y en nuestra Biblia protestante tenemos 39. ¿Qué pueden observar? ¿Tenemos una Biblia diferente, un Antiguo Testamento distinto? ¿Qué piensan? ¿Qué hacemos? Porque parece que estamos en un conflicto con los judíos ortodoxos, ¿verdad? ¿Tenemos otro Antiguo Testamento, sí o no? ¿Y por qué? A ver, Eli, ¿qué piensas? Creo que no fueron tomados en cuenta algunos. Bueno, tienen como una distribución diferente. Aquí estoy viendo lo que ahorita estabas mencionando, los libros de la ley, los históricos, los poéticos y todo eso, y los que ahorita tú estabas mencionando, y creo que no fueron tomados como ahí en cuenta, ¿no, Rafa? ¿No fueron tomados algunos en cuenta? Ok, a ver, vamos a ver si es cierto. Gracias, Eli. A ver, Miguel Velázquez, para que despiertes, amigo. ¿Qué piensas? Tenemos algo. Mira, te voy a mostrar. Esta es la tabla de la Biblia hebrea y esta es la de la Biblia protestante o Biblia evangélica. Clásica, digamos, que esta división es gracias a la Biblia del hebreo traducida al griego, la Septuaginta, pero a la vez se me fue la palabra, heredada por la Vulgata latina, que es la traducción del griego al latín. Ahora, fíjate, hay diferencia. Tenemos esta la Biblia protestante y aquí tenemos la Biblia hebrea. ¿Le falta, le sobra? ¿Qué piensas? Unieron algunos libros, ¿no? Exacto, ahí está la respuesta. Gracias, Miguel. No hay ninguna diferencia en el contenido sustancial. La diferencia la hallamos en dónde? En que hay unas uniones de libros. Por ejemplo, tenemos Primera y Segunda de Samuel como un solo libro. Primera y Segunda de Reyes como un solo libro. Fíjese, también tenemos a Primera de Crónicas como un solo libro y a Esdras y Nehemías comprende también un solo libro. La diferencia está en justamente eso, que algunos escritos los unieron. Así que no hay ningún problema. Tenemos el mismo contenido sustancial en las Biblias que podemos denominar Antiguo Testamento. La Biblia hebrea y la Biblia protestante es igual. Ahora falta revisar el canon del Antiguo Testamento de alguna manera, vertiente del cristianismo, que yo no creo que sea cristianismo en lo absoluto. ¿Cuál me falta? ¿Qué Antiguo Testamento por revisar me falta? ¿Qué piensas? El de los católicos romanos. Y hay una diferencia. Tienen de alguna manera también dividido el Antiguo Testamento en el Pentateuco, con los mismos libros. Tienen en los libros históricos un poco de diferencia, porque en los libros históricos añaden a Tobías, a Judith, a Esther y Primera, Segunda de Macabeos. En los libros sapenciales añaden el libro de sabiduría y el eclesiástico. Y bueno, algunas versiones tienen otros libros en el Antiguo Testamento. Estos les conocemos como libros apócrifos o los católicos le han llamado los romanistas, libros deuterocanónicos. La palabra deuto significa segundo, canónicos quiere decir del segundo canon. Y esto lo vamos a revisar más adelante, porque la Iglesia Católica Romana añade los libros apócrifos a la lista de sus libros del Antiguo Testamento. Y tengo que decir, adelantar un poquito, es que la diferencia histórica es mucha. Y también, de alguna manera, el respaldo que tenemos en nuestras Biblias, los cristianos protestantes, es realmente fundamentada en la historia. Realmente podemos remontarnos y reclamar de alguna manera en un sentido que tenemos los libros que son inspirados por Dios por diferentes razones que vamos a estudiar en todo el curso. Aníbal Cruz dice,
Es lo mismo, pero está distribuida diferente, la clasificación distinta a la Torá, la Vulgata Latina. Exactamente, la única diferencia es la distribución de los libros. Así que eso es lo que no lo quería pasar por alto, porque vamos a determinar por qué nosotros no creemos en los libros apócrifos, que a los romanistas no les gusta que les llamemos así, o hay que referirnos a esos libros como deuterocanónicos, que no es muy exacto el término, y en todo este curso veremos por qué. Ahora, los libros apócrifos, decía el traductor más bien de la Vulgata Latina, que fue la Biblia, que fue traducida por este hombre, padre apostólico, o padre de la iglesia más bien, para el uso de las iglesias. Y esta versión es la que usaba la iglesia católica. Y él, refiriéndose a los libros apócrifos, dijo, estos escritos pueden ser leídos. Fíjense, un católico romano, si quiere. Estos pueden ser leídos para ejemplos de la vida e instrucción de costumbres, pero no se deben aplicar o establecer para ninguna doctrina. Jerónimo reconoce que al traducir estos libros, al insertarlos incluso en la Vulgata Latina, él hace una diferencia. Estos libros, en otras palabras, no pueden ser tomados como regla de fe absoluta para el creyente. Pueden ser leídos, pueden ser estudiados, pero no tomados como palabra de Dios. Y el mismo consejo yo se los doy a ustedes. Pueden leer estos libros, pueden buscar estos libros, pueden leerlos y no se les va a meter ningún chamuco como algunos piensan, ¿no? Si lo lees, hijo, te vas a endemoniar. No, no va a pasar eso. Pero tienes que tener en cuenta que son libros que no están inspirados por Dios y que no pueden ser tomados como parte del canon. Dice la Confesión de Fe de Westminster también. Los libros comúnmente llamados apócrifos, por no ser de inspiración divina, no forman parte del canon de las Santas Escrituras y por lo tanto no son de autoridad para la Iglesia de Dios, ni deben aceptarse ni usarse de la misma manera que otros escritos humanos. Está más claro que el agua. Y bueno, tenemos aquí algunas preguntas que vamos a responder en las clases siguientes. Esa es una breve introducción a lo que es el canon, conocerlo bien. Realmente sería excelente que ustedes escucharan otra vez esta clase que les voy a enviar y pudieran echar mano de las diapositivas para aprenderse las divisiones, aprender algunos datos históricos que les van a hacer bien para sentar las bases de lo que vamos a estudiar en las clases siguientes. Es una clase un poquito pesada en terminología, pero así como cualquier idioma se aprende practicándolo, de la misma manera estos términos se van a aprender usándolos y leyéndolos en otros escritos. Alguien que quiere aprender un nuevo idioma y no lo estudia, es muy difícil que lo aprenda. Es muy difícil si no lo repite, es muy difícil si no se expone al tema o se expone de alguna manera a la materia, ¿no? En este caso, yo les puedo poner un ejemplo. Yo estoy tomando unos diplomados en lenguas bíblicas y es complicado a veces usar otras lenguas, ¿no? Por mi trabajo tengo que usar inglés en un sentido cuando hago traducciones, español para hablar, ¿verdad? Si no, no me entiendo, pero ahora tengo que exponerme al griego y al hebreo y es algo muy complicado. Es algo que me tengo que dividir en mi mente, tengo que dividir en mi cabeza. ¿Y cómo lo hago? Exponiéndome justamente a ese idioma, exponiéndome a la cultura, exponiéndome en un sentido a los escritos. De la misma manera, ustedes se van a familiarizar con esto al exponerse a esta materia de la terminología. Y bueno, esta es una introducción brevemente y terminamos. Este es un esbozo, pero quiero después que vean ustedes las implicaciones muy importantes que entender esto y tenerlo claro tiene para nuestra enseñanza, para nuestra vida, para la iglesia y para nuestra afirmación y confirmación de que la palabra de Dios verdaderamente es palabra de Dios. Así que hasta ahorita va a ser la introducción que veremos. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, algún cuestionamiento o alguna otra cosa. Levante su mano o escriban en los comentarios si no pueden hablar. Ya despertó Adriana, qué bueno. Se está durmiendo Adriana. Pero esa es básicamente la introducción a este tema. Va a quedar grabada, como les he dicho.